Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para iniciar en esta mañana, amén. Lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ahí donde estás, cierra tus ojos o en el lugar que te encuentres en la transmisión. Vamos a cerrar nuestros ojos y darle gracias a Dios por este día, amén. Señor, gracias porque tú estás aquí. Gracias, Dios, por este día que nos permites vivir, que nos permites compartir, que nos permites aprender de tu palabra, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios. Yo te pido, Señor, que tomes este momento, tomes esta mañana, Señor, y que todo lo que hablemos hoy sea de bendición para nuestras vidas, que quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de un nuevo día de vida, un nuevo día donde podemos venir a agradecerte, a entregar a ti nuestra vida. Gracias por esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo les invito a que vayamos de una vez a la palabra de Dios, al libro de Santiago, que está en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 3, versículo 13. Vamos a estar leyendo un pasaje muy interesante porque, bueno, antes quiero comentarles el tema. El tema de hoy es revisando nuestra conducta. Revisando nuestra conducta, ese es el tema de hoy. Y viene de una serie que se llama Espirituales, ¿cierto? Que hemos estado hablando. Bueno, el pastor Luis ha estado hablando acerca de esta serie de espirituales. Y hoy corresponde este tema, revisando nuestra conducta. Y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención. Porque así como necesitamos una revisión médica, ¿verdad? ¿Cuántos van a su revisión médica periódicamente? ¿Cierto? Vamos de vez en cuando, o a veces hay personas, yo he escuchado personas que casi nunca van al médico porque les da miedo a un diagnóstico, o otros porque son muy descuidados, ¿verdad? Pero hay otros que nos gusta hacer revisiones médicas. El pasaje es Santiago capítulo 3, versículo 13. Versículo 13. Vale. Entonces, a manera de introducción les estaba diciendo esto del tema, que es revisando nuestra conducta, y hoy esa es la idea, que veamos cómo podemos revisar, cómo podemos analizar nuestra vida. Y dice en Santiago capítulo 3, versículo 13, dice, es una pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Saben, esta es una palabra que la verdad es que llegó mucho a mi corazón, porque el autor del libro hace esta pregunta, ¿cierto? Lanza la pregunta como, ¿quién es sabio? A ver, veamos aquí. ¿Quién de ustedes se cree sabio, con conocimiento? Pero primero definamos qué es la palabra sabio, ¿cierto? Sabio es aquel que tiene un gran conocimiento de alguna materia en especial, ¿sí? Esa es una persona sabia, una persona con mucho conocimiento. Y la otra palabra que sale aquí es entendido. Una persona entendida es una persona que domina la materia, o sea, sabe, tiene el conocimiento, pero puede dar una opinión al respecto por su experiencia. ¿Sí ven que son dos cosas? Por eso el autor dice sabio y entendido. O sea, sabio, tienes el conocimiento, pero a la vez lo entiendes y puedes dar una opinión clara de eso, ¿cierto? Quería explicarles esta definición para saber a qué se refiere el autor, que es Santiago. En el contexto de este versículo, sí nos habla de que los sabios y entendidos son los que tienen una relación con Dios y con su palabra. O sea, este versículo específicamente no se refiere al conocimiento normal, ¿verdad? De las ciencias, digamos. Hay personas que son profesionales en su materia, que saben mucho, ¿verdad? Tienen mucho conocimiento. Aquí el autor se refiere a los entendidos, a los sabios en las cosas de Dios. Y dice, fíjate que se está realizando una pregunta, ¿cierto? Lo primero es que él dice una pregunta, lanza una pregunta que es como un reto. Y con un reto, o sea, la pregunta y nos dice un reto. La pregunta es como si ahorita mismo parafraseáramos y dijéramos como que, a ver, aquellos que conocen de Dios levanten la mano. ¿Cuántos conocen de Dios? Y todo el mundo, ok, sí, todo el mundo levanta la mano, ¿verdad? Bueno, aquí ya lanzo la pregunta, ¿cuántos conocen de Dios?
Levanten la mano. Vale. Es así como Santiago, de pronto yo me imagino que él formuló la pregunta: ¿quién es sabio y entendido? O sea, ¿quiénes conocen de Dios? ¿Verdad? Pero luego lanza como un reto, que es la segunda parte del versículo. Porque dice, bueno, ahora que consideras que eres sabio, que conoces de Dios, que has estudiado la palabra de Dios, ¿cierto? Ahora demuestra ese conocimiento con tu conducta y con tus obras hechas con humildad. Eso es lo que dice ese pasaje. Dice que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Entonces el tema es revisando nuestra conducta. ¿Cómo nos podemos revisar nuestra conducta, verdad? Ahora, cuando viene esta segunda parte, este reto que nos dice Santiago, ahí sí empiezan los problemas, ¿verdad? Ahí sí uno dice, bueno, ¿cómo será que con lo que yo estoy haciendo si estoy mostrando el conocimiento de Dios, que lo amo, ¿verdad? Entonces empezamos a justificarnos y a decir, no, pero es que yo me comporto así porque bueno, a mí me enseñaron así en mi casa, porque a mí me criaron así, porque X, Y, Z, ¿cierto? Empezamos a justificarnos, empezamos a justificar nuestra condición. Pero Dios no quiere que seamos así, tenemos que mantener una buena conducta. Pero ahora yo les pregunto, ¿es fácil o es difícil mantener una buena conducta? ¿Qué pueden decir aquí? Yo creo que podemos decir, algunos dicen, no, es fácil. Portarme bien es fácil, para otros dicen, no, es difícil. Muy difícil, es muy complicado. O sea, muchos piensan que son buenos. Muchos podemos decir, no, que yo soy bueno. Soy una muy buena persona, yo cumplo las cosas, hago las cosas. Pero la palabra de Dios nos muestra que esto va más allá. Más allá, ¿cierto? Otros piensan que saben mucho de Dios. O sea, que esto aplica para todos, para los que de pronto sepamos poco o sepamos mucho, ¿sí? Para todos, para todos. Tenemos que analizar, muchos piensan que sí, no, yo sé mucho de Dios, mucha sabiduría de Dios, mucho conocimiento de la palabra, pero las acciones y la buena conducta no se ve reflejado en nuestra vida, ¿sí? O sea, que es una palabra que nos confronta. A mí me confrontó mucho. Porque yo dije, Señor, de verdad, revisando nuestra conducta, muchas veces tenemos que pasar por esa revisión. Y esa revisión es personal, te la haces tú con Dios. Nadie está detrás de ti, ni nadie está al lado tuyo diciéndote, eso está bien, eso está mal, aunque hay muchos así. Hay muchos que en vez de revisarse ellos mismos, comenzamos a leer la Biblia o comienzan a leer la Biblia y dicen, no, pero ustedes tienen envidia. Miren, el pasaje del siguiente, el 14 dice, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivales en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Eso lo dice Santiago 3:14. Y muchos piensan, ¿verdad? Muchos dicen, envidia. No, yo no tengo envidia, pero mi vecino o tal y cual sí lo tiene. Entonces esta palabra nos confronta. Aquí Santiago, el autor, nos está animando a dos cosas. El autor nos está animando a dos cosas. A que analicemos nuestro conocimiento de Dios. ¿Cuánto conocemos de Dios? Amén. No solo cuánto escuchamos, porque sí podemos durar horas escuchando de pronto un buen predicador, una buena prédica, en internet, en las redes sociales, en un blog, donde sea, que eso está muy bien. A mí me gusta escuchar buenos predicadores. Pero ese conocimiento de Dios no viene solamente de escuchar, viene de una relación con Dios, viene de la cercanía con Dios, de leer su palabra, de todos los días conversar con Dios, amén, estar siempre buscando de Él. Entonces Santiago nos anima a estas dos cosas. Primero, analizar tu conocimiento de Dios. Segundo, a darnos cuenta si nuestra vida está llena de actos que hablan de Dios. ¿Sí? Eso quiere o tiene que ver con el testimonio. Mi vida sí está llena o mi vida sí está mostrando actos o cosas que hablan de Dios, ¿cierto? Yo siempre he dicho que la mejor manera de hablarle a alguien o de enseñarle, de predicarle a alguien de Dios es con nuestra manera de vivir. O sea, a veces no hace falta las palabras, porque hay muchos que hablan, pero sus actos
no dicen nada, dicen todo lo contrario. Y hay otros que no dicen nada, pero su solo forma de ser, su forma de actuar nos dice todo de su vida. Y eso es lo que quiere Dios, eso es lo que quiere Dios, que vivamos transformando aquello que no es agradable delante del Señor. Tenemos que transformarnos nosotros mismos, decirle, Señor, mira, yo estoy luchando con esto. Esta es el área de mi vida que nadie conoce, que está ahí en lo profundo. Estoy luchando con esto, ayúdame. O sea, nuestra única ayuda viene del Señor. Amén. Y analizando este tema nos damos cuenta de eso, la importancia que tiene estar atentos a nuestra conducta, ¿sí? Que no es fácil, que no somos perfectos, pero si sabemos que tenemos una falla, digamos, con nuestro temperamento, con la ira, un ejemplo, somos muy iracundos, pues empecemos a trabajar esa área. Como yo leía en un libro, en una parte que decía, colabore con Dios, colabore, si sabes que esa es el área, pues evita, si sabemos que vamos a reaccionar mal, que somos iracundos, respira profundo 10 veces, ¿sí? O sea, colabora con Dios, Dios está trabajando, pero también tenemos que colaborarle a Él, o sea, cambiando, poniendo de nuestra parte, a eso me refiero, ¿verdad? Hasta para mí también la duda, a veces hay que cambiar la duda, que somos seres humanos, que tenemos debilidades y que dudamos, a veces dudamos, ¿verdad? A veces dudamos hasta del poder de Dios. Dios mío, ¿será que sí? Pero no todo eso hay que entregárselo al Señor, porque con Dios es que podemos avanzar. Ahora, hoy en día, todo el mundo se siente con la libertad de pensar y de hacer lo que mejor le parezca, ¿cierto que sí? Este mundo está lleno de personas, de gente que dice, no, yo soy libre de hacer lo que yo quiero. Y es así, todos estamos en libertad, ¿verdad? Gracias a Dios estamos en un mundo, en un país donde tenemos la libertad de hacer lo que queramos, pero hay un pero, ¿sí? Pero no podemos comportarnos, no podemos tener una conducta que va fuera de las leyes de Dios. A ver, hablemos de la libertad que hay a nivel normal, cada país. Aquí hay libertad de pensamiento, de expresión, ¿cierto? Nosotros estamos aquí en Madrid, España. España es un país como muy abierto, muy libre. Tú puedes expresarte, decir lo que quieras, hacer lo que quieras, vestirte como quieras, pero hay unas leyes, ¿sí? Las leyes del gobierno que dicen hasta qué punto va esa libertad, ¿sí? O sea, aquí tampoco no puedes sobrepasar los límites de tu vecino o de la persona que está a tu lado o de otra persona, ¿cierto? Porque tú eres libre, ¿no? Porque ya sería libertinaje, ¿sí? Libertinaje es cuando tú sobrepasas y te vuelas las leyes, ¿verdad? Si te dicen no conduzca embriagado, cogen el coche cuando están embriagados. Hay una ley. ¿Y por qué? Por tu vida, por librarte, ¿cierto? Por tu bien propio, por tu beneficio. Así mismo en la palabra de Dios, a veces pensamos que es que la Biblia nos está castigando y nos está diciendo, no hagas lo que te guste, no hagas. No. La palabra de Dios, todo lo contrario. La palabra de Dios nos instruye para que podamos vivir, ¿cierto? De acuerdo a los principios de Dios, que nos van a beneficiar. ¿Será que una persona que conduce embriagada le va a ir bien? ¿Qué tal que hay un accidente? Que los hay, que hay un promedio muy alto de accidentes por viajar así, ¿verdad? O sea, al gobierno o a la policía no se le antoja decir no conduzca embriagado, ¿cierto? Es por el bien propio. Asimismo, las leyes de Dios, las que están aquí en su palabra, lo que nos dice la palabra de Dios, es por nuestro propio bien. Y a veces pensamos, no, es que nos prohíben, es que nos tienen amarrados, es que nos tienen controlados, nos lavan el cerebro. No, la palabra de Dios nos hace libres, completamente libres. Y dice que estas leyes existen para controlar el comportamiento de las personas con el fin de producir una convivencia segura. O sea, a nosotros nos beneficia, ¿cierto? Y muchos pasan por alto estas leyes y viven y se comportan como les da la gana. De igual manera pasa en el cristianismo, ¿verdad?
¿cierto? Ahora, el verdadero cristiano debe comportarse de una manera ejemplar. Aunque esa palabra, cuando yo la escribí, yo dije, no, esa palabra, Dios mío, es muy fuerte, ejemplar. Es como si fueras el perfecto, o sea, ese título es grande, para mí es grande, pero Dios nos ve así, ¿sabes? A través de Cristo Jesús, aunque no nos creamos así, Dios sí nos ve así. Ejemplar quiere decir o viene de buen testimonio, de buen testimonio. Entonces, como dice el tema, revisando nuestra conducta, tengo que revisar mi testimonio y es llevando una vida centrada en la palabra de Dios. Y sabes, la palabra de Dios se compara ella misma, o yo la veo así, muchos escritores también lo ven así, es como nuestro mapa. ¿Para qué sirve un mapa? O un GPS, que ya los mapas esos de hoja ya casi no hay, ¿verdad? Porque está el GPS, buscamos la aplicación, ¿sí? Y nos va llevando doble a la derecha, doble a la izquierda, ¿cierto? Nos va diciendo que hay buen tráfico por aquí, que hace buen día, que tal, que no supera el límite de velocidad. Eso igualito lo hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es ese GPS que nos va diciendo, mira, por aquí no cojas, esto no te conviene. Quieren pasar por ahí, ¿verdad? Es que sí, que a nosotros nos gusta lo que no debemos hacer, pero la Biblia nos dice, no hagas eso, no pases por ahí. Ese es nuestro GPS, es nuestra guía. Nuestra guía es la palabra de Dios. Es nuestro manual de instrucciones, ¿cierto? Cuando queremos ser instruidos en esto que estamos hablando, en nuestra conducta, ¿sí? Si no leemos la palabra de Dios, pues no sabemos cuáles son las instrucciones que nos dice la palabra de Dios. Las personas que hacen el curso de manejo tienen que conocer primero, ¿cierto? Todo el manual, todas las instrucciones, tienen que conocer las leyes de tráfico. Ayúdenme, ¿qué es lo que hay que conocer? Cuando tú conduces, las normas de tránsito, ¿cierto? Conocer al menos las señales de tránsito, ¿cierto? Si no, no puedes conducir. De igual manera pasa con nuestra vida. Y sabes que también yo comparo la palabra de Dios como ese examen que hacen que se llama TAC. Ustedes saben qué es un TAC, T-A-C, que de pronto a algunos les han mandado a hacer este examen, ¿cierto? A mí nunca me han hecho un TAC, pero sí he escuchado que hay médicos que le mandan a personas a hacerse un TAC. Y saben que investigando, yo no soy médico, ni enfermera, ni nada que tiene que ver con la medicina, pero quería traer ese concepto porque yo veo que la palabra de Dios es así. Como cuando nos mandan a hacer un TAC. TAC, la sigla define que es tomografía axial computarizada. ¿Ustedes sabían ese significado? Tomografía axial computarizada. Bueno, y si está viendo algún médico o algo, eso fue lo que encontré en internet. Dice que en este examen que te hacen, que es como que te ponen en una camilla y luego vas rodando, tú vas entrando como una cápsula, como si estuvieras en otra dimensión, en otro mundo. Dice que ese nos muestra si hay algún problema interno. Fíjense, ese examen es muy importante. De pronto a algunos les ha pasado de que sienten un dolor, tú pasas con un dolor, ay no, es que me duele el costado derecho me duele, y el médico te revisa y te dice, no, pero es que no tienes nada, no tienes un golpe, o sea, externamente te ves como que bien. Entonces, este análisis o este examen te lo mandan para ver tus órganos internos, y dice que ahí en ese examen es donde salen si tienes un cáncer, si tienes un tumor, si tienes algo malo interno, ¿verdad? Y para mí eso hace la palabra de Dios. Ese escáner, ese examen, esa tomografía que nos muestra toda nuestra vida. Y eso es bien importante, bien interesante, porque es que la Biblia es la que nos va guiando y nos va mostrando cómo podemos manejar nuestra conducta, ¿sí? A veces hay personas que se siguen por otras. Dicen, bueno, es que ella se ve como buena persona, voy a hacer eso que hace esa persona.
No podemos guiarnos por otros, tenemos que guiarnos es por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Amén. La palabra es la única que nos guía por este camino, la única que nos lleva al bien, a lo que necesitamos. ¿Y sabes también con qué se compara la palabra de Dios? Con un espejo. ¿Y qué podemos hacer con el espejo? ¿Qué nos muestra el espejo? ¿Cómo somos? ¿Cierto? ¿Cómo estamos? Antes de salir a la casa nos miramos así, nos arreglamos. No, estoy así, estoy bien, estoy mal. El espejo nos muestra cómo estamos y eso lo hace la palabra de Dios, ¿sí? Cuando queremos revisar nuestra conducta, ¿sí? Cuando vamos al médico y revisamos nuestra salud física, la palabra de Dios hace eso también, revisa nuestra conducta, nuestra vida espiritual, lo que hay en nuestro corazón. Dice que es como un espejo, o sea, nos muestra cómo estamos, cómo nos vemos, cómo estamos actuando, cómo estamos manejando las cosas. Eso me pareció a mí muy, muy interesante. Y con respecto a esto de la palabra, quiero que aquí mismo en Santiago, vayamos al capítulo 1. Santiago capítulo 1, estábamos en el 3, ahora pasa unas páginas, capítulo 1, versículo 22, y veamos qué nos dice. Yo lo tengo acá en la versión internacional que dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Qué bonito. Y en la otra versión, en la Reina Valera dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Dice, engañándoos a vosotros mismos. Imagínense, no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Es que ahí es donde está la esencia, lo importante, lo primordial de nuestra conducta, ¿sí? Y es ser hacedores. Muchas veces nos ponemos a escuchar, ¿sí? Escuchamos, vemos, leemos, ¿sí? Pero hasta ahí nos quedamos. Y esto lo dice el mismo autor, el mismo Santiago, o sea que eso estaba pasando también ahí en esa iglesia, ¿verdad? O con esos cristianos o con esas personas estaba pasando lo mismo que pasa hoy en día. Eran solamente oidores y no hacedores. Muchas veces nosotros nos convertimos en oidores. Decimos, ay, sí, la palabra de Dios lo dice, pero hacedores de su palabra no lo somos. Y Dios hoy nos quiere motivar, o sea, no es un regaño, es una revisión, así como nos revisamos físicamente, ¿verdad? Nos cuidamos, nos alimentamos bien. ¿Cuántos se alimentan bien aquí? Y hay unos que no comen muy bien, hay unos que sí, ¿verdad? Que la verdurita, que la fruta, que hay que cuidarse bien, pero hay otros que no. De igual manera pasa con la vida espiritual. Hay unos que sí nos cuidamos y otros que no, ¿cierto? Tenemos que analizar esto. La palabra de Dios dice que seamos hacedores. Una persona que escucha, atiende y hace. Y nosotros somos sabios. La Biblia nos dice que somos sabios, somos prudentes cuando hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Y me gusta porque dice más adelante, pues así se engañan ustedes mismos. O sea, dice, engañando, no sean oidores, porque es que se están engañando ustedes mismos, ¿cierto? Vemos muchas personas, hemos visto malos ejemplos, que personas que llevan tiempo de conocer de Dios o tienen conocimiento de Dios, pero no viven una vida conforme a Dios, y dice que nos engañamos a nosotros mismos. O sea, el daño no lo hacemos nosotros mismos. No estamos haciéndole daño a nadie más, ni al líder, ni al pastor, ni a la mamá, ni al papá, a nadie, solo a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Y dice el versículo 23, puedes seguirlo ahí, de Santiago 1, dice: el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Qué fuerte esa comparación, ¿verdad? O sea, tú llegas a un espejo, te miras y
y ya se te olvidó si estaba despeinado, si estaba algo así, ¿no? O sea que sí tenemos que, o sea, no solo mirarnos, sino detallar, no solo es escuchar, es practicar la palabra de Dios. Dice el 25, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. O sea, es una bendición practicar la palabra de Dios, seguir los principios de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y no es difícil. ¿O cuántos levantan la mano y dicen, esto es difícil, esto es duro, esto no es fácil? A veces pensamos así, pero no, con el Señor todo lo podemos. ¿Sabes? Ese es otro punto bien importante. El mismo Cristo bajó aquí a la tierra a darnos ejemplo. Imagínense, mismo Dios tuvo que bajar y mostrarnos y decirnos, mira, tu conducta tiene que ser de esta manera. ¿Cierto que sí? Cristo vino hace muchos años a darnos ejemplo. Y a Él es al que tenemos que acercarnos día a día y decirle, Señor, ayúdame con mi conducta. La vida que debemos seguir es el ejemplo de Jesús, ¿sabe? Dice la Biblia que Él fue manso, humilde, de corazón, ¿cierto? Él andaba con las personas que nadie quería andar. Él le hablaba a personas a las que nadie les quería hablar. Él fue tan sencillo, tan humilde, pero muchas veces pensamos de que esto es tan difícil, porque imagínate, que yo no soy santo, yo me equivoco. No es difícil, con el Señor todo lo podemos, porque Jesús sufrió y vivió lo mismo que nosotros. Ahora, Dios no busca perfección, porque no podemos ni lo somos. Perfectos no somos. ¿Cuántos son perfectos aquí? Nadie, ¿verdad? Dios mira nuestra humildad de corazón. Él nos conoce. Él es el que nos conoce a cada uno de nosotros. Dice que por su nombre conoce nuestros cabellos, conoce nuestros pensamientos. Es que aún no ha llegado el pensamiento y ya Dios lo conoce. Imagínense ustedes, o sea, qué grande es nuestro Dios. Ahora, el mismo Jesús vino, o sea, Él tuvo que decir, no, yo mejor bajo a la tierra y les explico cómo es que hay que andar, ¿cierto? Cómo es que a mí me agrada. A ver, la Biblia nos muestra muchos hombres de Dios, o sea, la Biblia nos muestra muchos ejemplos, ¿cierto? Grandes hombres de Dios que nosotros decimos, los grandes hombres de Dios, los grandes hombres de la palabra de Dios, pero ellos, o cada uno de ellos ha tenido muchos errores, muchos han fallado, todos fallamos. El único que no falla es nuestro Dios. Pero con Él nosotros lo podemos. Amén. Ahora, su palabra, esto que acabamos de leer, muchos escuchamos y no hacemos, no practicamos. Muchos miramos los errores de los demás. Muchos decimos, no, es que yo estoy así o yo me comporto así, es porque tal persona o tal otro, o no, yo no creo, en la iglesia no es donde yo voy a encontrar lo que Dios tiene para mí, y estamos en un error. Podemos encontrar a Dios, podemos encontrar a Dios aquí, también en la casa, en todo lugar, ¿verdad? Es una relación que Él quiere tener con nosotros, y que no seamos solo oidores, sino hacedores, que practiquemos, no miremos los errores de los demás, avancemos, no analicemos cómo estamos, o sea, que nos analicemos cómo estamos a través de su palabra, porque su palabra es ese espejo, es esa lumbrera, es esa lámpara, eso lo dice su palabra, ¿verdad? Es la lámpara que alumbra nuestro camino, amén. Amén. Ahora vayamos a Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. ¿Qué nos dice? Yo lo tengo, dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. ¿Sí? En la otra versión dice, mirad pues con diligencia cómo andéis,
no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. O sea, cada uno de nosotros tiene que mirar por su vida, como nosotros siempre decimos, y eso lo dice la palabra de Dios, la salvación es personal. Cada uno tiene que mirar cómo está. Cada uno de nosotros le va a dar cuenta de Dios de cómo andamos. Y dice, mira con diligencia. Una persona diligente es una persona que hace la tarea, ¿verdad? Que está alerta, que está siempre dispuesto. No andar, no como necios, sino como sabios. ¿Se acuerdan la definición que yo les di de sabios al inicio? De esa manera, ¿verdad? Dios quiere que andemos como sabios, como personas que razonan, como personas entendidas en Dios, que conocen de Dios. ¿Y saben por qué? Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cuántos creen que estamos viviendo tiempos malos? Tiempos peligrosos, ¿cierto? Y parece que bueno, siempre a través de los años hemos venido escuchando eso, hemos venido escuchando, sí, de que estamos en los últimos tiempos, y es verdad, y cada vez estamos más cerca. Entonces la palabra de Dios dice que aprovechemos el tiempo. ¿De qué manera podemos aprovechar el tiempo? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Cómo puedo aprovechar mi tiempo? Estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Orando, teniendo una relación con Dios, leyendo. Esto no quiere decir que, o sea, los que me escuchan dirán, bueno, entonces tengo que estar todo el día orando, todo el día con la Biblia. No, ¿cierto? La comunión es íntima, es siempre donde estemos, en todo lugar, siempre pendiente. Por eso este pasaje nos dice, mira cómo andas, mira cómo está nuestra vida. Entonces, este tema nos ayuda, nos insta, nos anima a revisar nuestra conducta. ¿Cómo estamos delante de Dios? Nosotros no somos nadie para estar señalando, ¿cierto? Y, mira al otro cómo está, mira al otro. No, cada uno sabe cómo está. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de presentarse delante de Dios, de revisarnos, de hacernos ese tag espiritual. ¿Cuántos se han hecho un tag espiritual? Tal vez no lo hemos hecho, ¿verdad? Y yo creo que la revisión no es cada vez que sintamos el dolor, no es cada vez que nos sintamos mal. Nuestra revisión es diaria, ¿cierto? Pero muchos no queremos pasar por ese proceso. Muchos decimos, ay no, todos los días tengo que orar, todos los días tengo que leer la Biblia. Ay no, esto es muy... Pues sí, porque es como yo les pregunto, ¿quién de aquí come todos los días? ¿Quién se alimenta todos los días? ¿Quién toma agua todos los días? ¿Cierto? Entonces, ¿será que algún día, Juan Carlos, tú has dicho algún día, todos los días tengo que comer? Ay, otra vez voy a comer. Yo sí lo he dicho. No creo, nadie dice así. Todo, imagínate, la comida, tengo que comer. Nadie se queja y que, ay, no, que te diga Raúl, Erika, ay, otra vez me vas a poner otra vez la comida, Erika. Es como absurdo, ¿verdad? Así mismo es nuestra vida espiritual. Otra vez toca cocinar. Otra vez toca cocinar, eso ya es otra cosa. La verdad es que yo sí he dicho, otra vez toca cocinar. Pero bueno. Ya no lo dices tanto. Ya no lo digo tanto, pero sí es así, ¿verdad? Entonces, todos los días tenemos que orar. Todos los días, dile al que está a tu lado, todos los días tenemos que orar. Todos los días hablamos, todos los días conversamos, ¿cierto? Una relación de pareja se mantiene con la comunicación. Lo mismo es con Dios. Si una pareja no se comunica, ¿qué le pasa? Cada uno por su lado, se distancian, se van y buscan otra que sí quiera hablar con la persona, o otro que sí quiera hablar, ¿cierto? Eso pasa. Entonces la comunión con Dios es así. Tenemos que acercarnos a Él, es diariamente. Es diario, es tomar la responsabilidad de decir, Señor, es por mi bien. Como cuando nos enfermamos, si no te toman la medicina, ¿qué va a pasar? Te empeora. Entonces es por nuestro bien. Es por nuestro bien que nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Alimentarnos, la palabra de Dios tenemos que verla así como un alimento, no como algo impuesto. Porque de esa es la mejor manera para aprovechar bien el tiempo, ¿sabes? Aprovechar bien el tiempo es leyendo la palabra, buscando de Dios en oración. Amén.
De muchas maneras. Yo pienso que ahora es mucho más fácil, ¿sí? Leer por lo menos la parte tecnológica que está tan avanzada. O sea, ya tenemos la Biblia aquí, en este aparatico que llevamos a todos sitios, a todos los sitios, ¿cierto? Le digo a todos, es a todos. Todos los sitios al que usted menos cree, ahí llevamos. Bueno, mira, tenemos la Biblia aquí. Hasta el baño. Tenemos, sí, no quería decir, pero hasta allá. Tenemos la palabra ahí, ¿verdad? Hay una aplicación. Si te sientes así como, ay, voy a poner una canción, una alabanza, ¿cierto? La tenemos también ahí en el móvil. Podemos orar, podemos escuchar de otras personas también nos hace bien. Escuchar el testimonio de alguien, la vida de alguien, eso nos hace bien. Todo lo que nos haga bien, eso es lo que debemos buscar. Y buscar el ejemplo de Jesús, ¿saben? No podemos buscar el ejemplo de nadie más, sino el del Señor, porque dice, porque los días son malos. En estos días yo hablaba con alguien que me decía, ay no, ya viste en las noticias lo de razonamiento, de luz, va a haber un apagón mundial, que en enero, dicen que en enero, que van a haber, bueno, muchas cosas, catástrofes, lo que está pasando aquí con el volcán, que es muy triste, pero la Biblia nos dice que no tengamos temor, porque esos son avisos, ¿sí? El Señor nos dice, estén pendientes a las señales, porque esos son avisos, esa es la realidad, que no podemos negarlo, pero eso no nos puede afanar. Entonces alguien me decía, ay no, ¿cómo vamos a hacer? Ay no, estoy preocupada. Vale, somos diligentes, hacemos la diligencia. Están diciendo, prepárense, ¿cierto? Recojan, guarden, hagan, ahorremos, no prendamos tanto la calefacción, etcétera, etcétera. Yo hago mi diligencia. Aquí dice, mirad con diligencia cómo andamos. Yo hago lo mío, lo que me corresponde, ¿cierto? Y no me angustio. Yo descanso en Dios, yo descanso en el Señor, pero voy haciendo la labor, ¿sí? O sea, vienen días malos, vienen momentos malos, pero yo tengo que confiar en Dios y el Señor nos llenará de paz. Dice la Biblia que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Que debemos pasarnos por el escáner de Dios, revisar nuestra conducta. Y la verdad es que la palabra de Dios es la que nos ayuda, la que nos redarguye. Dice que es la palabra profética más segura, la palabra que es la que nos llega, ¿verdad? Es la que nos dice la verdad, esa verdad que nos duele, porque sí duele lo que dice la Biblia. Lo que nos dice Dios nos duele porque son cosas que no queremos cambiar, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que revisarnos, hacernos ese autoexamen y llegar al médico de los médicos, que es Dios, ¿cierto? Al médico del alma, al médico del corazón, que es Dios. Y el Señor nos entiende porque Cristo vino aquí a la tierra y vivió como cada uno de nosotros, ¿cierto? Él dice que estuvo igual que un hombre, que un ser humano normal, o sea, él le dio hambre, le dio sueño, ¿cierto? Tuvo una serie de cosas como nosotros la vivimos, pero claro, la diferencia es que Él nunca pecó como nosotros. Pero Él vino aquí para darnos ejemplo de humildad, de mansedumbre, de sencillez. Tuvo que hacerlo para darnos ejemplo. Amén. Él vino aquí a darnos el ejemplo, porque ninguno de nosotros calificaba. Y ¿sabes qué? Nos dejó al Espíritu Santo, que es nuestro guiador y nuestro ayudador. O sea, no estamos solos. Estamos con la ayuda del Señor. El Espíritu Santo está con nosotros y nos ayuda a manejar nuestra conducta. Así que yo te dejo con este pensamiento sabiendo de que es Dios el único que nos puede revisar. Nadie más. Y que Dios nos anima a que seamos ejemplo, a que llevemos una vida de acuerdo a su palabra, a que mejoremos en nuestra comunión con Dios. Amén. Ese es el mensaje de hoy que el Señor ha puesto en mi corazón. Así que quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Vamos a darle gracias a Dios. Dile, Señor, gracias por este momento, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos recuerdas nuevamente, Señor, cómo manejar nuestra vida, cómo debe ser nuestra conducta, Señor. No solo cuando
cuando nos vean, sino en la intimidad, en la soledad, Señor. Tenemos que ser personas que viven de acuerdo a tu palabra, a tus enseñanzas, a tus propósitos, Dios. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces es difícil, muchas veces no podemos, Señor, pero contigo todo lo podemos. Y tu palabra, Señor, es la que nos guía. Tu palabra es esa lumbrera que guía nuestro camino, Señor, que nos ayuda a cada momento, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por todos aquellos que están escuchando, Señor. Gracias por los que no han podido estar aquí en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que tú nos guardes, que nos ayudes y que nos bendigas, Señor. Gracias por tu palabra que siempre llega a nuestra vida, que siempre habla a nuestro corazón. Gracias por este día. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Muchas bendiciones. Dios les bendiga. Amén. Amén.